En la tenue quietud de una mañana del norte de África, mucho antes de que los rifles estallaran o los motores rugieran, un tipo diferente de conmoción recorrió un depósito de suministros estadounidense capturado cerca de Ferianana. Soldados alemanes, delgados por meses de hambre, pasaban junto a filas de cajas de madera que parecían extenderse hasta el horizonte. Dentro de esas cajas había algo que no habían visto en meses: carne real, café real, azúcar real y suficientes calorías para hacer que un hombre hambriento se detuviera en incredulidad. Era el 17 de febrero de 1943. La batalla del Paso de Kasserine apenas había comenzado. Sin embargo, en ese tranquilo depósito, rodeados de montañas, de raciones americanas, los oficiales alemanes se enfrentaron a una verdad mucho más inquietante que cualquier avance blindado. Su enemigo estaba librando una guerra de otro tipo, una alimentada no solo por tanques o aviones, sino por la abundancia, por una máquina de suministros capaz de alimentar a los soldados con 3.000 a 4.000 calorías al día, mientras que las tropas alemanas sobrevivían con apenas la mitad de eso. Si un ejército moderno realmente marcha sobre su estómago, ¿qué pasa cuando un lado entra en batalla ya hambriento? ¿Y qué reveló este momento sobre la guerra que Alemania creía poder ganar? Mucho antes de que los soldados alemanes pisaran ese depósito en Feriana, las semillas del hambre ya habían sido sembradas. El Africa Corps llegó a África del Norte en febrero de 1941, llevando consigo confianza, experiencia y una reputación de brillantez en el campo de batalla. Lo que les faltaba fatalmente era una cadena de suministro capaz de sostenerlos. Cada caja de comida, cada lata de carne, cada onza de combustible tenía que cruzar un Mediterráneo hostil, sobrevivir a los ataques navales británicos y luego atravesar un desierto con una única arteria estrecha, la Vía Balbía. Era una carretera nunca diseñada para alimentar a un ejército que luchaba a cientos de millas del puerto. A medida que las distancias crecían y la escasez de camiones empeoraba, los comandantes estiraban sus raciones hasta que los números no tenían sentido. La comida destinada para 10 hombres alimentó a 12, luego a 15, luego a 20. Los soldados perdían peso constantemente. 10 libras, luego 20, luego más. El desierto castigaba cada error. El calor, la deshidratación y la pura vacuidad de Libia convirtieron el hambre de una molestia en una lenta erosión de la fuerza. El Frente Oriental, lanzado en junio de 1941, agravó el desastre. La Operación Barbarroja se basó en una fantasía, una campaña relámpago destinada a terminar antes del invierno. Sus planificadores prepararon comida, combustible y equipo para unos pocos meses de victoria rápida. En cambio, los soldados alemanes marcharon cientos de millas hacia un país donde las carreteras se convirtieron en barro, los ferrocarriles usaban el ancho de vía incorrecto y las distancias tragaban cada intento de reabastecimiento. Los caballos murieron de agotamiento. Los camiones se averiaron sin piezas de repuesto. El pan se congeló y se convirtió en ladrillos. Y a medida que las fuerzas soviéticas se retiraban, destruían granjas, almacenes de grano e infraestructura. El plan del hambre, el sueño de Berlín, de alimentar al ejército mediante el hambre de los civiles soviéticos, se derrumbó al entrar en contacto con la realidad. Simplemente no había nada que llevarse. A finales de 1941, las líneas del frente estaban frías, expuestas y crónicamente desnutridas. Los soldados llevaban uniformes de verano, en temperaturas que bajaban de los 30 degrees. Las comidas calientes se volvieron raras, luego imposibles. El pan congelado, la sopa aguada y lo que se podía encontrar mantenían a los hombres vivos, pero solo apenas. Los médicos registraron una rápida pérdida de peso, sistemas inmunológicos debilitados y un aumento de enfermedades mucho antes de que Stalingrado convirtiera el hambre en una catástrofe. A través de 2 continentes, el patrón era inconfundible. Alemania estaba librando una guerra global con un sistema de suministro de tiempos de paz. La logística, una idea secundaria en la doctrina alemana, ya se estaba convirtiendo en el campo de batalla decisivo.
Y a medida que la guerra se expandía, la brecha entre lo que los soldados alemanes necesitaban y lo que recibían se ensanchaba con cada mes que pasaba. Para cuando las fuerzas alemanas tomaron el depósito estadounidense cerca de Feriana, el contraste en la nutrición durante la guerra ya se había endurecido en una verdad incómoda. La batalla del Paso de Kasserine aún se le estaba formando, pero para los hombres que abrieron esas cajas, ese momento se sintió como entrar en otro mundo. Las raciones K estadounidenses, destinadas solo como comida de emergencia, ofrecían casi 2.830 calorías al día. Y estaban empaquetados con una especie de abundancia casual. Jamón y huevos reales, café instantáneo, tabletas de azúcar, galletas, barras de frutas, chocolate e incluso chicles y cigarrillos. Para los soldados que se habían acostumbrado al café de imitación y al pan lleno de rellenos, esto rozaba lo surrealista. Y esas no eran las buenas raciones. Cerca había cajas de ración tipo A, carne fresca y verduras, y tipo B, repletas de alimentos enlatados de toda variedad. Café real a toneladas. Leche condensada. Chocolate que no había sido derretido y reformado una docena de veces. Incluso la mezcla de helado, enviada a través del Atlántico en medio de una guerra mundial, simplemente porque la logística estadounidense podía hacerlo posible. Los alemanes avanzaron por el campo de batalla con habilidad táctica. Pero aquí, en este tranquilo patio de almacenamiento, América reveló un tipo diferente de superioridad, una construida sobre ferrocarriles, fábricas, granjas, flotas mercantes y un sistema industrial capaz de proyectar comodidad a miles de millas de casa. Si el norte de África expuso la brecha de raciones, Stalingrado expuso el costo humano. En septiembre de 1942, los soldados alemanes que luchaban en las ruinas destrozadas de la ciudad recibían alrededor de 1.800 calorías por día, apenas suficiente para mantener el peso en tiempos de paz, y mucho menos en combate urbano constante. Para diciembre, una vez que el sexto ejército estaba completamente rodeado, su ración cayó a aproximadamente 100 gramos de pan al día. 400 calorías. Menos de lo que un soldado estadounidense tragaba como un refrigerio a media mañana. Hombres que una vez marcharon con confianza por Europa, ahora luchaban con mejillas hundidas, manos temblorosas y mentes embotadas por el hambre. Las heridas que deberían haberse curado en días tardaron semanas. La pie de trinchera y la congelación se propagaron. Los soldados se desplomaban no por el fuego enemigo, sino por el hambre. Los oficiales médicos lo describieron como un desvanecimiento progresivo, un drenaje lento de la fuerza y la voluntad que alguna vez definieron al ejército alemán. Mientras tanto, en todo el mundo, las fuerzas estadounidenses estaban comiendo con una consistencia sin igual en la guerra moderna. Los estudios del cuerpo de intendencia documentaron una ingesta diaria de entre 3.200 y 4.100 calorías durante las operaciones en el campo. Las comidas calientes llegaban regularmente desde cocinas móviles estandarizadas. Las cadenas de suministro movían alimentos junto con municiones y combustible con la misma disciplina y prioridad. Los Estados Unidos trataban la alimentación no como un lujo, sino como un arma, un multiplicador de fuerza que mantenía los cuerpos fuertes, las mentes alerta y las unidades capaces de combate sostenido. El punto medio de la guerra reveló una paradoja. El ejército alemán seguía siendo tácticamente formidable, aún capaz de maniobras audaces y feroces contraataques. Pero bajo la superficie, estaba luchando con una reserva decreciente de calorías, fuerza y tiempo. Los estadounidenses, en cambio, luchaban con el estómago lleno y con líneas de suministro completas. En un conflicto de resistencia, el resultado ya comenzaba a tomar forma. El punto de inflexión de la guerra logística llegó en el invierno de 1944, durante la última gran ofensiva alemana en Occidente.
El plan de Hitler para las Ardenas, lo que el mundo recuerda como la Batalla de las Ardenas, fue audaz, desesperado y fatalmente dependiente de un combustible que Alemania ya no poseía. El Führer asignó 28 millones de litros de gasolina para la operación. Solo la mitad de eso llegó a la línea de salida. Los grupos de vanguardia acorazados del mariscal de campo von Rundstedt comenzaron el ataque con apenas 6 días de combustible, y esa estimación asumía un progreso fluido en un terreno que no era nada indulgente. Desde el principio, la ofensiva dependía de capturar los depósitos de suministros estadounidenses. La captura de combustible significaba la diferencia entre un avance exitoso o no. El SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, al mando de una de las columnas blindadas más rápidas del asalto, entendía esto mejor que nadie. Sus tanques necesitaban gasolina estadounidense para llegar al río Mosa. La inteligencia alemana identificó el depósito de Stavello, 3 millones de galones de combustible de alta calidad, como el premio que podría cambiar toda la campaña. Peiper estuvo a 1,000 pies de distancia. Las fuerzas estadounidenses destruyeron las reservas antes de que sus hombres pudieran tocar un solo tambor. Para el 19 de diciembre, solo 4 días después del inicio de la ofensiva, ocurrió lo inevitable. Los tanques que habían salido rugiendo de los bosques se detuvieron con un ruido sordo. La armadura del general Hasso von Manteuffel se detuvo a la vista del Mosa. Los soldados bajaron de las máquinas que los habían llevado a través de años de guerra, ahora impotentes porque el Reich ya no podía alimentarlos con combustible ni con calorías. La ofensiva colapsó por su propia inanición logística. Y el sufrimiento no se limitaba al campo de batalla. A principios de 1945, el frente interno alemán se estaba desmoronando. Las raciones civiles oficiales enumeraban aproximadamente 1,670 calorías por día en papel. En la práctica, en medio de líneas de tren rotas, bombardeos aliados y un mercado negro que devoraba cualquier alimento que aún se moviera, millones sobrevivieron con apenas 800 a 1,200 calorías. Los niños mostraban signos de desnutrición aguda. Los ancianos murieron en números que ninguna propaganda podía ocultar. Incluso las unidades de primera línea, supuestamente la máxima prioridad, recibieron raciones de tan mala calidad que sus registros médicos leían como los de las víctimas de la hambruna. Pérdida de peso, sistemas inmunológicos debilitados, curación lenta, fatiga crónica. Luego vino el contraste que muchos veteranos alemanes recordarían por el resto de sus vidas. Los soldados capturados, enviados a campos de prisioneros de guerra en los Estados Unidos, encontraron un sistema que les proporcionaba casi exactamente lo mismo que recibían las tropas estadounidenses, alrededor de 3,200 calorías por día. Los hombres que pesaban 120 o 130 libras, al ser capturados ganaron 30, 40, a veces 50 libras en cautiverio. Ernst Floeter, un soldado de 18 años capturado en Normandía, describió su primera comida americana con incredulidad: huevos reales, pan caliente, fruta fresca y café, que no se parecía en nada a los sustitutos quemados que había conocido en la Wehrmacht. La ironía era imposible de ignorar. En el mismo momento en que el Reich se estaba desmoronando por el hambre en casa y la inanición en el frente, sus soldados capturados estaban ganando peso bajo el cuidado estadounidense. No era solo generosidad, era prueba de una verdad más profunda. Estados Unidos poseía un sistema logístico lo suficientemente poderoso como para alimentar a sus enemigos mejor de lo que Alemania podía alimentar a su propio ejército. Para los planificadores estadounidenses, la guerra nunca fue solo un concurso de tácticas o poder de fuego. Era una prueba de capacidad, de si una nación podía sostener a millones de hombres a través de océanos, continentes y climas. Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial con la convicción de que la logística no era una carga administrativa, sino un pilar de la estrategia. Comida, combustible, municiones, piezas de repuesto, esos no eran detalles de fondo. Eran la base sobre la cual descansaba cada decisión en el campo de batalla.
En ninguna parte era más visible esta filosofía que en las flotas de camiones de América. Mientras Alemania luchaba por producir poco más de 300,000 camiones durante toda la guerra, Estados Unidos construyó 6 millones. Las piezas estandarizadas, los componentes intercambiables y las líneas de producción funcionando día y noche convirtieron la movilidad en una firma estadounidense. El Red Ball Express, la línea de vida después del día D, movía 12,000 toneladas de suministros por día, utilizando más de 6,000 camiones en un bucle continuo. No era un trabajo glamoroso, pero mantenía ejércitos enteros vivos y en movimiento. Ninguna doctrina alemana tenía algo comparable. La comida también se convirtió en una expresión deliberada del poder estadounidense. El helado fue clasificado como un alimento básico, y la Marina de los y construyó barcazas flotantes de helado en el Pacífico para entregarlo. Las cocinas de campaña alimentaban a 150 a 200 soldados 2 veces al día, incluso en frentes activos. Los críticos más tarde lo llamarían indulgencia. Los comandantes lo llamaban moral, el multiplicador de fuerza invisible que mantenía a las unidades cohesivas y confiadas a través de meses de combate desgastante. Cuando terminó la guerra, la misma máquina logística que había alimentado al ejército estadounidense se convirtió en el motor de la recuperación de Europa. Inicialmente la política de ocupación de en Alemania fue austera, incluso punitiva. Pero a medida que la hambruna se acercaba y la inestabilidad política amenazaba al continente, Washington cambió de rumbo. La directiva JCS 1679 reemplazó las restricciones anteriores y el Plan Marshall comenzó a verter millones de toneladas de alimentos en una Europa hambrienta. La abundancia estadounidense, una vez un arma de guerra, se convirtió en la columna vertebral de la reconstrucción de un mundo fracturado. Para muchos en todo el mundo, esto reveló una verdad simple pero profunda. El poder estadounidense no se definía únicamente por armas o victorias, sino por la capacidad de sostener la vida, sus propios soldados, sus aliados e incluso sus antiguos enemigos. En un siglo definido por el conflicto, la logística surgió no solo como una ventaja en el campo de batalla, sino como una fuerza que moldeaba el orden de la posguerra. Al final, la lección de la brecha calórica no se trata simplemente de números en las tablas de raciones. Se trata de la maquinaria invisible que mantiene viva un ejército. Los agricultores que cultivaron el trigo, los trabajadores de las fábricas que empacaron las latas, los lojistas que calcularon las demandas hasta el gramo y los camioneros que transportaron la comida bajo el fuego. Estas eran las personas que moldearon el verdadero equilibrio de poder en la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que los tanques chocaran o la artillería retumbara. El ejército alemán nunca careció de valentía ni de capacidad táctica. Sus soldados lucharon con determinación en desiertos, bosques y ciudades destrozadas. Pero la valentía no puede sustituir la alimentación, y ninguna estrategia puede sobrevivir con el estómago vacío. Para 1943, la verdad era visible para cada soldado alemán, que abría una caja de raciones americanas. Estaban luchando contra un enemigo cuya fuerza no solo provenía de la industria, sino de una filosofía logística que trataba la comida como un arma de resistencia. La capacidad de América para alimentar a sus soldados, 3,500 calorías al día en múltiples continentes, fue más que una hazaña de suministro. Era un reflejo de la capacidad nacional, una que continuó después de que las armas callaron. La misma abundancia que sostenía a los ejércitos en tiempos de guerra ayudaría a través del Plan Marshall a devolver la vida a una Europa devastada. Pocas naciones en la historia han ejercido tal poder, el poder de destruir y el poder de reconstruir, ambos llevados en los mismos barcos que una vez cruzaron el Atlántico. Y así, la historia que comenzó en un tranquilo depósito en Túnez se convierte en algo más grande que una anécdota de guerra. Es un recordatorio de que el conflicto global está moldeado por más que la valentía y las tácticas. Está moldeado por la logística,
por las calorías, el combustible y la infraestructura necesaria para mantener a los soldados en movimiento una milla más. Un ejército marcha sobre su estómago, y en la Segunda Guerra Mundial, el bando que pudo alimentar a sus hombres ganó la guerra que realmente importaba, la guerra de resistencia. Al observar nuestro propio mundo, aún definido por cadenas de suministro frágiles y tensiones crecientes, la pregunta sigue siendo, ¿hemos aprendido la lección de 1943? ¿Entendemos que la fuerza de una nación comienza mucho antes de que se libre una batalla? Si esta historia resuena contigo, sus lecciones y sus advertencias y sus ecos en nuestro presente, únete a la discusión a continuación. Y considera suscribirte mientras seguimos explorando las historias y estrategias que dieron forma al mundo en el que vivimos.